Érase una noche oscura en 1983. No, mentira. En particular, en lo personal, a mí siempre me ha interesado mucho el arte desde niño. Siempre, o sea, tuve el privilegio de crecer en una casa donde se valoraba mucho el arte en general. Mi viejo es arquitecto y mi vieja ha hecho un montón de cosas, pero tiene un espíritu bastante de artista de por sí, siempre se está reinventando. Y ellos, dentro de otras cosas, estuvieron involucrados por medio del Club Rotario de Guatemala en una subasta de arte que era para recaudar fondos benéficos, entonces el arte, digamos que siempre estuvo ahí. A mí siempre me llamaba la atención, pero no, nunca de niño, digamos, o adolescente, nunca me imaginaba que yo podía ser artista, como que no me lo permitía a mí mismo. Y de hecho siempre la idea era que iba a estudiar administración, que es como digamos la cepa a seguir en Guatemala. En realidad ahí existen 3 o 4 carreras, ahora se ha diversificado un poco más, pero uno podía ser o abogado o médico o empresario o veterinario quizás. Entonces, dentro de eso, pues la idea siempre era administración, administración, y fue cuando tenía 18 años leyendo El Túnel, que tenían como esta movida ahorita se me olvida el nombre del personaje, pero que había asesinado al crítico de arte, Castelli. ¿no? A Castelli, claro. Y entonces Castelli en una rabieta decía, ¿qué sabe el crítico de arte de pintar si nunca ha pintado? ¿Qué sabe hacer arte si nunca ha hecho arte? O sea, ¿quién es él para decirlo, verdad? De la misma manera que yo no voy a decirle a un médico que hizo una muy buena operación, que tiene que hacer este personaje por ahí. Y entonces eso a mí se me quedó como muy sembrado y en una de esas dije, pues el arte siempre me interesa. Yo dije, de repente puedo estudiar un par de cosas, o sea, yo tuve el chance de hacer universidad en Estados Unidos, entonces dije, pues hago una carrera que sea más lo que me va a dar de comer, entre comillas, para que también mis becarios, que eran mis papás, estuvieran tranquilos y después yo podía estudiar algo más para mí. Y en esas pensaba que tal vez podía estudiar historia del arte. Y después de el primer semestre me metí a estudiar historia del arte. Dije, pues igual siguiendo a Castelli, pero sin asesinar a nadie, voy a intentar hacer arte. Y tomé un par de clases y los profesores fueron como muy alentadores. Me preguntaron que si yo estaba estudiando arte, que debería de pensarlo y hacerlo y qué sé yo. Entonces ahí tuve como un cambio en carreras. Al final para estudiando saqué 2 títulos, uno de telecomunicaciones, que era el que supuestamente me iba a dar de comer, y otro título que era en arte, ¿verdad? Y en Estados Unidos que permiten también esto de major y minor, entonces también como minor en historia del arte también, que era, pues al final de cuentas, lo que me llamaba la atención. Entonces al volver a Guatemala, lo primero que hice fue, junto con mi hermano, montamos una productora de audiovisuales y luego de ahí empezamos a hacer videoclips para música y qué sé yo, para diferentes grupos y algunos comerciales y qué sé yo, mientras yo seguía mi práctica de artista y mientras tanto empezar a hacer una especie como de comunidad con algunos amigos allá y hasta que entró la crisis económica del 2008. La situación se puso muy difícil con la productora también, o sea, estábamos todavía en un momento en números verdes, pero dijimos, la vimos venir y dijimos, tal vez este es el momento para probar otras cosas. Y justo en ese entonces yo estaba en conversaciones con Juan Brenner, Byron Mármol y Rodrigo Fernández y hablábamos de lo frustrados que estábamos con la escena en general en Guatemala porque nunca veíamos las exposiciones que nos llamaban la atención y porque el modelo en Guatemala en ese entonces era de esperar como Santa Claus al curador, a los 2 o 3 curadores que habían, a que nos hicieran una invitación para una exposición en su espacio y sería 1 o 2 veces al año con suerte. Y entonces todo el tiempo era esperar y esperar y esperar hasta que en una de esas dijimos, pues dejémonos de quejar y abramos nuestro propio espacio. Entonces empezamos a ver diferentes referencias, proyectos que nos interesaban, con la idea de hacer un espacio itinerante. Una de nuestras referencias que venía desde el desconocimiento total era Curimansuto. O sea, no sabíamos que era el éxito comercial que es, sino solo lo entendíamos como un proyecto bastante fresco, que cambió la escena de México, que al principio era itinerante también, y eso nos llamaba mucho la atención. Y cuando empezamos a hacer ese trabajo de buscar espacios, nos topamos con uno que era increíble y que nos lo ofrecían, era una amiga mía, que su mamá era la dueña del espacio,
y nos ofrecía el lugar por $200 al mes. Entonces ahí fue donde dijimos, el espacio está lindísimo, esto de estar buscando espacios en verdad como que va a ser muy desgastante, mejor solo alquilémoslo. Y nos hizo un acuerdo de palabra, lo logramos alquilar sin firmar contrato y sin nada. Y la idea desde el principio era que queríamos estar en la zona uno de la ciudad, porque es una de las, en un país tan dividido como Guatemala, que tuvo una guerra civil fuertísima no oficialmente desde el 54, oficialmente desde el 60 hasta el 96, con 200.000 asesinatos y desapariciones forzadas, en un país que en ese entonces no llegaba a tener ni siquiera los 10 millones de personas. Entonces, es un país muy dividido y el único lugar donde hay un cruce de gente de todo tipo, de toda etnia, de toda edad, de toda clase social, es el centro histórico. Entonces dijimos, ahí es donde tiene que ser. Entonces empezó, bueno, ¿y cómo lo financiamos? ¿Y cómo hacemos para que venga la gente? Porque en ese entonces el centro cívico, perdón, el centro histórico, la gente no llegaba en general. Y tuvimos esta idea de hacer fiestas después de nuestros openings, para con eso poder, por un lado, jalar a un público más joven que realmente lo que quería era fiestar más que ver arte. Y por el otro lado también para poder generar fondos para sobrevivir. Entonces vendíamos la cerveza más barata que se conseguía, Carta Blanca se llamaba, y aguardiente Quetzalteca especial, que en ese entonces, digo, es un aguardiente muy, muy popular, pero con mucha de la gente que estaba llegando que no era de una clase más baja, era muy mal vista, ¿verdad? Como algo como eh, no atractivo, pero para nosotros era bien importante porque nos permitía poder ofrecer tragos bien baratos para quien fuera que llegara y con eso igual poder tener suficientes ganancias para poder mantener el espacio. Entonces ese fue el modelo. Al principio fue empezar a hacer exposiciones, la pura autogestión. Dentro del equipo al mes tuvimos uno que otro desacuerdo con Rodrigo Fernández. Entonces él se salió del proyecto y justo en ese entonces nos llegó una invitación de Pablo León de la Barra para participar en una feria, un espacio de proyectos de una feria en Puerto Rico que él estaba haciendo que se llamaba Circa Labs. Y entonces fuimos para allá y lo que fue muy lindo fue conectarnos por un lado con la escena de Puerto Rico, pero también al mismo tiempo con varios otros proyectos latinoamericanos jóvenes. Dentro de esos estaban Revolver, estaba Galería Central, que ahora es Instituto de Visión, digamos, o que se llegó a convertir en Instituto de Visión. Estaba Pritín, que era de Hermosillo. Estaba éramos como 5, ahorita se me olvidó, pero éramos como 5 espacios en total, o 6 espacios. Entonces ahí hubo mucha onda y nos empezamos a dar cuenta de que podíamos como que eso, hacer una red entre nosotros para repensar las cosas. Al mismo tiempo estando yo ahí, la gente de Beta Local estaba apenas comenzando con su espacio y yo tuve muy buena onda con ellos desde el mero principio, con los 3 fundadores que eran Michi Marzuach, Tony Cruz y Beatriz Santiago Muñoz, y ellos me invitaron a quedarme ahí. Me dijeron que el primer residente no llegaba sino hasta dentro de 2 meses y que tenían el espacio si yo me quería quedar ahí haciendo una residencia. Entonces digamos que medio me colé ahí. Y ese periodo, esos 2 meses en Puerto Rico, en verdad fueron una de las mayores formaciones que yo he tenido en cuanto a la gestión, por el modelo de trabajo de ellos o la importancia que le dan a la colaboración y a la autogestión en general. Entonces, ya poderlo ver, poder conversar con ellos y como que intercambiar ideas, como que eso fue sumamente formativo. Yo en ese entonces me quedé también trabajando y haciendo investigación de la escena de Puerto Rico para poder hacer una exposición en Guatemala al volver. Y ahí fue, digamos, lo que empezó este como roce internacional y este intercambio internacional con diferentes espacios. Al volver en Guatemala estuvimos haciendo varios proyectos y las fiestas cada vez se ponían más buenas. Entonces llegó un momento donde, o sea, en Guatemala hay una ley seca y eso significa que a la una todo el mundo tiene que cerrar, todo espacio. Nosotros cerrábamos la puerta, pero las fiestas estas continuaban 5, 6, 7 de la mañana, un descalabre total. Y al final de cuentas lo que empezó a pasar es de que las fiestas empezaron a volver más populares, digo, quizás siempre lo fueron, pero como que se entendió de que era más un espacio de fiesta que un espacio de arte, que coincidió con 2 eventos.
por un lado llegó un filósofo joven increíble, un pensador genial que le encanta tomar, llegó borrachísimo, borrachísimo al espacio y estando ahí tomó más todavía y en una de esas intervino todo el espacio con todo lo que él llevaba dentro de sí y el tipo vomitó, pero por todos lados, sobre todas las obras, sobre todo el espacio. Alguien lo llevó al baño, hizo pedazos el baño, después alguien dijo, no, hay que sacarlo, pasó vomitando de vuelta todo el espacio y todas las gradas. Increíble. Y luego que eso fue un como gran golpe y literal 2 o 3 días después íbamos caminando por el centro, en ese entonces con Byron Mármol, y alguien nos paró preguntando para más información de nuestra nueva discoteca, que ya habían oído y que nos tenían fichados y que cómo estaba la movida. Y ahí fue donde dijimos, no, esto aquí hay que hacer un cambio drástico porque pues se nos está yendo de las manos. Por dicha, en ese entonces como a los 3 o 4 meses paramos en seco las fiestas y como a los 3 o 4 meses justo empezamos a hablar con Emiliano Valdés, que ahora está como curador jefe del MAM en Medellín. Emiliano es guatemalteco, siempre había sido una persona que nos había apoyado mucho cuando le tirábamos alguna idea. De hecho, cuando empezamos a hablar de ultravioleta pensamos de que quizás lo invitábamos a ser uno de los fundadores, pero pensábamos que no nos iba a hacer caso, entonces nos abstuvimos. Cuando finalmente le hablamos para ver si quería colaborar, él estaba muy puesto y se unió al equipo. Para ese entonces me parece que Juan Brenner ya se había salido también, porque él estaba empezando una agencia de branding e identidades visuales que se llama Ambush Studio. Entonces éramos Byron, Emiliano y yo. Y Emiliano tenía unas personas que trabajaban con IVOS, la agencia de cooperación holandesa, que le comentaron de que justo estaban viendo de encontrar una institución en Guatemala a quien otorgarle fondos para poder hacer gestión cultural. Y entonces fue casi como un secreto entre voces que nos dijeron a nosotros que podíamos aplicar. Aplicamos en el mismo tiempo que empezamos a constituirnos legalmente como una sin fines de lucro y nos dieron la beca. Y cuando nos la dieron, o sea, era la primera vez que teníamos plata, en verdad, eran creo que 20 o 25 mil dólares, que era un montón de dinero para un año. Y nos llegaron condicionando y nos dijeron, es por un año único, no es renovable. Lo tienen que ejecutar todo en este año y nosotros no lo vamos a renovar porque va a ser nuestra política institucional. Ahora estamos queriendo enfocar en espacios, apoyo a diferentes comunidades indígenas, lo cual está increíble. Pero para nosotros era así como, bueno, una única vez, esperamos que les sirva. Nos dijeron, úsenlo bien. Y entonces eso para nosotros fue increíble porque por primera vez podíamos invitar a diferente gente a venir y podíamos hacer proyectos. Y sin embargo, en ese momento que recibimos la beca, todo el centro histórico de Guatemala empezó a cambiar mucho y empezó mucha especulación inmobiliaria. Y la mamá de nuestra amiga, que era la propietaria del local, que vivía afuera, vivía en Estados Unidos, le entró en la idea de que ella quería hacerse cargo de este local y que quería que nosotros nos saliéramos de ahí. Entonces empezó una serie como de disputas, digamos, informales sobre qué podía pasar. En algún momento un amigo abogado incluso hasta me aconsejó diciendo de que podíamos meter una demanda, ir a un juzgado y que podíamos estar en el espacio por 5 años sin tener que pagar una renta. Pero por supuesto que era bien incómodo poner a nuestra amiga en esa situación y también estar en un lugar donde no quisieran que estuviéramos. Entonces optamos por salirnos del espacio y empezar a hacer colaboraciones, tanto con la red internacional que teníamos como con otros espacios autogestionados que estaban apenas surgiendo en el país. En Quetzaltenango, uno que se llama Ciudad de Imaginación, y en Comalapa, que es una comunidad cachiquela en el altiplano, que estaban haciendo un proyecto que se llama Camino y entonces empezamos a hacer exposiciones y qué sé yo. Y en ese proceso también se fue caducando, digamos, el tiempo que teníamos para ejecutar los fondos. Entonces, después del año, ya la gente de Ivos estaba escribiéndonos que teníamos que ejecutar los fondos, rendir cuentas y que cómo íbamos con eso. Nosotros, bueno, nos dijeron que fuéramos inteligentes en cómo usamos la plata, tenemos la mitad.
O sea, y empezaron ellos a nosotros, en vez de ser al revés, a decirnos de que teníamos que hacer un gran concierto y mamarnos la plata. Le dijimos que no lo íbamos a hacer, pues haga una fiesta, mámense el dinero, no, no lo vamos a hacer. Y al final, después de mucha, mucha intriga y mucha pelea con ellos también, logramos extender ese tiempo de un año para usar el dinero y el presupuesto para 2 años. En ese momento también empezamos todo el tiempo estábamos pensando que cómo podíamos sobrevivir y cómo podíamos mutar. Y dentro de eso fue que tuvimos la idea, digamos, de operar como una especie de híbrido, en el que localmente íbamos a seguir haciendo las exposiciones, los happenings, los talleres, los conversatorios, todos los conciertos, todo tipo de actividad que nosotros pensábamos que era necesaria, pero sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y que para gestionar ese dinero, que íbamos a hacer este modelo de ir a ferias para poder generar fondos tanto para la comunidad de artistas con quien estábamos empezando a trabajar como para nosotros. Eso rápido, digamos que caímos en cuenta que para poder sobrevivir en estas ferias necesitábamos llevar trabajo de artistas, digamos, en un rango económico un poco más alto que el nuestro. Porque era las ventas que íbamos a tener por feria como mucho iban a ser la misma cantidad de números de ventas, pero no la misma cantidad de dinero. Entonces, si nosotros íbamos vendiendo nuestro trabajo en ese entonces, teníamos que vender 10 horas para cubrir costos, mientras que si hablábamos con algún artista ya más establecido, podíamos vender uno de sus trabajos y ya con eso cubrir costos y cualquier otra cosa pues fuera una ganancia. Y entonces en ese momento hablamos con Federico Herrero, quien aceptó trabajar con nosotros. Hablamos con Felipe Mujica y Johan Unzueta, que también aceptaron hablar con nosotros, y con Regina José Galindo. Entonces ya digamos que con ellos ya podíamos ir nosotros como fundadores, más otros artistas con quien habíamos hablado en el proceso, que cuando empezaron no tenían mucha visibilidad, que eran Naufus Ramírez Figueroa, Jessica Cairé, eh, Alberto Rodríguez Coilla y Jorge de León. Entonces con eso podíamos de cierta manera compensar. Y por dicha, al final de cuentas, pues ese modelo funcionó en el sentido de que cuando íbamos a cada una de estas ferias y que es la estrategia hasta ahora, no es llevar un booth con obras para la venta, sino siempre pensarlo como una exposición como tal, ¿verdad? Como un concepto total para generar contexto, ¿verdad? Porque sabíamos de que había un desconocimiento sobre las cosas que hacíamos y si lográbamos abordar ese espacio del booth como hemos abordado cualquier otro espacio en nuestro lugar o en otra colaboración, entonces podíamos generar un entorno más rico para que la gente entendiera un poco mejor lo que estábamos haciendo. Y entonces ahí digamos que ahí fue como se fue desarrollando, digamos, ese modelo que es de cierta manera en el que estamos ahora. O sea, ya no estamos obviamente registrados como una sin fines de lucro, pero siempre es eso, como ir afuera para tratar, gestionar, buscar fondos, dar visibilidad, hacer contactos, hacer toda esta movida para luego traer todo eso de vuelta y poder seguir alimentando un poco y construyendo, ayudando a construir la escena local. Pues mira, yo creo que primero quizás en este intento de construir ese contexto y esa narrativa, es importante yo creo que recalcar de que Guatemala tiene una historia del arte que si bien es desconocida afuera, tanto en el ámbito mundial e internacional como en el ámbito latinoamericano incluso, que es este ámbito que empieza en México, quizás brinca a Cuba para luego tirarse hasta Colombia, pero se olvida, digamos, de gran parte de Centroamérica y luego pues ya continúa para el sur. Eh, a pesar de que no se conoce, es muy, muy, muy rico y hay una historia del arte como muy sofisticada que se ha dado en este país tan pequeño. Y eso en parte tiene que ver con su historia general. O sea, es un país de culturas milenarias. La civilización maya, digamos, que fue el corazón de la cultura maya, estaba en Guatemala y todavía, a pesar de que hay mucha gente que en un plano, digamos que colonial, quiere pensar de que esa gente ya no vive o que eso es una cosa del pasado, es una cultura viva y es sumamente evidente, claro está. Es una cultura que ha estado sufriendo y que ha sido explotada desde la época de la colonia.
y hasta la fecha pues que sufre una de desigualdades sistémicas, históricas enormes hasta el día de hoy. Eh, entonces, sobre esta, digamos, ese cimiento de cultura maya, hay luego un periodo colonial muy marcado también. De hecho, uno de los virreinatos españoles estaba en Antigua, en Guatemala. Entonces, desde ahí fue una de estas como capitales coloniales, digamos que para toda la región, en el momento donde digamos, el virreinato se extendía desde Yucatán, que en ese entonces era considerado Centroamérica, llegaba hasta Panamá. Más o menos era un solo renglón o un solo reinado, digamos, español. O sea, el otro virreinato estaba en la Ciudad de México. Y luego pues ya continuaban los que seguían en el sur. Entonces hubo una presencia colonial muy marcada que luego dio a este modelo, digamos que casi que feudal, que continúa hasta la fecha, donde hay un grupo muy pequeño que es el que tiene la mayoría de los recursos. De hecho, hasta hace, te diría o les diría hace como unas 3 o 4 generaciones, eran 10 familias las que tenían el poder de prácticamente todo. Y luego, pues a la fecha, pues todo ha ido cambiando un poco también con la penetración, digamos, del narco, la penetración de todos estos grandes capitales que hacen contra y que se han enquistado muy bien en esta relación con el ejército, por un lado, y de cierta manera también con otros actores económicos que tienen intereses nefastos, ¿verdad? Entonces es una historia muy compleja, de muchas capas, que genera un contexto muy rico también en un país que, si bien su extensión geográfica es muy pequeño, es un país muy diverso, que tiene 40 y tantos volcanes, y eso significa 2 mares, y eso significa que hay muchos microclimas. O sea, comparado, digamos, a un país como Argentina, donde uno tiene que viajar 20 horas en una autopista para empezar a ver un cambio en el paisaje, en Guatemala cada 10 o 15 minutos manejando uno cambia de clima por completo. Entonces uno va de bosque a desierto, a selva, a cualquier cosa que se les ocurra, ¿verdad? Entonces hay mucho ahí, está muy, muy, muy cargado. Eh, y entonces sobre eso, los artistas siempre han tenido mucho de qué hablar y mucho sobre qué trabajar. Había, justo cuando empieza la guerra, hay 2 movimientos, digamos, que son importantes en el arte en Guatemala. Uno es un grupo que era como un colectivo que se llamaba Colectivo Vértebra, y que era un colectivo de cierta manera liderado por Roberto Cabrera, entre otros artistas, que decían que el arte tenía que tener un componente social y político, y contar lo que estaba ocurriendo en su momento. Claro está que muchos de estos eran actores o artistas que se identificaban con la izquierda. Y por el otro lado había otro grupo que yo no diría que eran derechistas, pero sí diría que eran un poco más internacionalistas, dentro del cual estaba Danny Schaefer y Margarita Zurdia y estos artistas que eran muy importantes, y Luis Díaz, pero que querían conectarse con las vanguardias, digamos, del momento internacionales, ¿verdad? Entonces que estaban hablando de una vanguardia que fuera mucho, o de un arte que fuera mucho más abstracto, reducido a sus formas, que entrara con el expresionismo abstracto de la época. Y claro que eran gente tan, tan astuta y tan brillante que encontraban maneras de entrar a esa conversación formal, pero desde un contexto y desde algunas formas de Guatemala. O sea, el caso quizá icónico con esto, o uno de ellos, es Margarita Zurdia, que era, en mi opinión, una de las artistas más importantes que ha tenido Guatemala. Y que ella empieza a hacer unas pinturas que, si bien entran en la conversación de la geometría abstracta, se nota que están sumamente inspiradas por los tejidos mayas. Entonces es una manera de hablar con el occidente, digamos, pero siempre situándolo con estas capas, con este sabor local, de una manera muy astuta. Ellos van chocando todo el tiempo. Luego pues llega este periodo de guerra, y el momento como más duro, que es el momento donde está Ríos Montt en el poder. Ríos Montt es este actor político que llega al poder por medio de un golpe de Estado en el 82, si no estoy mal,
y está año y medio en el poder. Sin embargo, en ese momento es donde se realiza el genocidio en Guatemala. Esto ocurre en el Triángulo Ixchil, que es por un departamento que se llama Quiché, y es donde se llega a perseguir a la mayor cantidad de gente Ixchil. ¿Y por qué? Porque ahí hay varios intereses económicos para estas élites guatemaltecas. Eh, Quizá dando un paso para atrás, importante decir de que dentro de la composición política del país siempre ha habido mancuerna entre las élites económicas y el ejército. Por un lado, como que han operado como uña y mugre, y se han servido el uno al otro, de cierta manera. Claro que han habido momentos donde están chocando entre uno y el otro, pero por lo general y hasta la fecha sigue habiendo un eh, servir del ejército para los intereses de la élite, como que se van cuidando el uno al otro y entonces aseguran cuando ya se cumplen sus fines, entonces esta élite que es la que siempre se ha mantenido el poder, y que es la que pone y quita presidentes de una manera, asegura que el gobierno siga teniendo todo tipo el ejército, perdón, de apoyos, de presupuestos para que ellos hagan lo que quieran. Y qué ha pasado ahora con los últimos 20 o 30 años es de que, y especialmente después de que, desde que se firman los acuerdos de la paz, es de que mucha de la gente del ejército se queda sin una guerra que pelear y entonces se une al narcotráfico. Y ahora están totalmente enquistados ejército con narco, con varias de las élites económicas en el país. Eh, lo que ha sido bien interesante es de que por lo general, digamos que esas conversaciones del arte a pesar de que Guatemala es un país bastante diverso, se han llevado a cabo principalmente en la capital. Y lo que fue muy interesante a partir de más o menos el tiempo donde nosotros empezamos con ultravioleta en los últimos 10 años, más o menos, es de que se generaron muchos proyectos de autogestión de diferentes actores culturales afuera de la ciudad también. Entonces se generó una red muy, muy rica y ya de cierta manera se logró descentralizar el flujo de información y de contenidos, que siempre era que todo el mundo viniera a la capital para luego desarrollar sus conversaciones, mientras que aquí se expandió muchísimo, ¿verdad? Entonces eso es un poco, digamos, el contexto general, digamos, o estructural. Dicho eso, digamos que lo que es interesante también es de que en Guatemala no hay realmente infraestructura para el arte, público o privado. El gobierno tiene un ministerio de cultura y deportes. Dentro de eso la mayoría va para los deportes y la mayoría de eso va para el fútbol y la mayoría de eso va para los bolsillos de los dirigentes de esas federaciones y somos malísimos, ¿verdad? En parte porque pues naturalmente digo, no tenemos esos dones, pero en realidad porque ha sido una federación totalmente plagada por corrupción por 40, 50 años. Y lo poco que queda, que no va para el deporte, va para cultura y la mayoría de ese dinero va para preservación de cultura histórica y patrimonio cultural y folclore, que son importantísimas, pero pues no queda nada para el arte, digamos, contemporáneo o en su momento el arte moderno o las manifestaciones del momento. Entonces, y la otra cosa también que es importante de mencionar y de recalcar es de que hay una escuela en Guatemala, digamos oficialmente, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que si bien ha tenido uno que otro momento, esos momentos han sido marcados porque los que asumen las plazas como profesores son artistas que están muy comprometidos. O sea, uno de esos grandes momentos fue justo cuando Roberto Cabrera, uno de los fundadores del Grupo Vértebra, asumió como catedrático ahí y él marcó a una futura generación de artistas, incluido, por ejemplo, Jorge de León, que es uno de los artistas con quien trabajamos. Informalmente hubo un momento de gestión de Danny Schaefer se llamaba, que es un personaje bien importante de recalcar, y ahí como que de cierta manera con esto les voy a compartir una pequeña intriga que surge hace unos años, pero Danny Schaefer es hijo de una pareja de estadounidenses que estaban en Guatemala trabajando en la bananera de la United Fruit Company.
La United Fruit Company siempre ha tenido mucha presencia en el país. De hecho, fueron ellos los que gestionaron el golpe de Estado en el 54. Una de la gente en la junta directiva de la bananera, que en ese entonces era como el Google, era la empresa más grande del mundo, era hermano el tipo este que era el jefe de la CIA en ese entonces, de apellido Dulles. De hecho, el aeropuerto de Washington, D.C. lleva el nombre del Dulles de la CIA, ¿verdad? Entonces ellos hacen una alianza estratégica y logran sacar a un presidente en el 54 que era ni siquiera izquierdista, él era eh, centro como socialdemocrático, ¿verdad? No era ni siquiera ni comunista ni socialista. Y a la hora de pues sacarlo ahí, pues ya ahí es donde empieza la guerra oficialmente. Pero lo curioso es de que entonces este Danny Schaefer nace no en la ciudad, sino en Izabal, que es la costa, digamos, de Guatemala, en una plantación de bananos. Y cuando él eventualmente tiene 17, 18 años, va a hacer universidad en Boston. Él ahí se empapa de estos movimientos contemporáneos que estaban surgiendo en ese entonces y se habla mucho de que él cada vez que volvía a Guatemala, pues ya se interactuaba mucho con diferentes artistas de la época y él traía las Art Forum y todos se le dejaban a ir para ver qué era lo que se estaba produciendo en esa época. Y era un centro de reuniones, todos hablaban, no los de Vértebra, sino el otro grupo, ¿no? Él, Danny Schaefer se involucró mucho con mucha gente, o sea, él aparte hacía teatro, hacía grabados, tuvo un par de espacios, una galería y otro espacio como autogestionado junto con Luis Díaz. Y lo curioso también con él es de que él dio muchas clases de arte que marcaron a una siguiente generación de artistas. Y las clases eran muy al estilo gringo, que es de que cada uno hace sus trabajos, pero luego tiene que presentarlos al grupo y se hace una sesión de crítica sobre el trabajo, como este ejercicio bastante saludable, si se quiere. Y entonces eso lo que hace al final de cuentas es que obliga al artista a aprender a hablar y defender su trabajo y obliga a los otros a poder hacer crítica constructiva sobre el mismo. Y dentro de ese grupo entran varios artistas, digamos, que son de la generación posguerra. Dentro de ese grupo está Alejandro Paz, está Jessica Cairé, está Yasmin Hash. Hay dos mujeres que se vuelven profesoras de arte, que son Flor Yoke y Esperanza de León. Como que es un momento muy marcado. Entonces, digamos que esas son las dos grandes escuelas del país. Y la tercera escuela, que es la de la autogestión por completo. Entonces hay artistas como Regina José Galindo, por ejemplo, que ella en realidad estudió un secretariado y ella empieza a trabajar arte vía la poesía. Ella era poeta y eventualmente conoce a algunas artistas, se hacen amigas, ellos se conocen en una agencia de publicidad que se llama Guachalal, que curiosamente era la agencia de los locos, entre comillas, los que fumaban bastante, y esos eran un montón de artistas que estaban ahí metidos. Y entonces dentro de eso es de que logra empaparse, digamos, ella en estas manifestaciones y así es que se forma y que menciona a toda esta generación porque es la generación posguerra. Son los que empiezan a hacer trabajo justo en antes y después del 96, que es cuando firmamos la paz. Y es una generación que de cierta manera va de cara a tratar todos estos temas que se sufrieron en ese entonces y que le quita la obligación, digamos, a la siguiente generación, que sería la mía, de tener que tratar estos temas de esa misma manera. O sea, nosotros ya no cargamos con ese peso directo que tenían que cargar ellos, porque pues ellos lo estaban haciendo y lo hacían muy bien. Ya mi generación, digamos que ya lo podía abordar, porque siempre va a estar ahí, porque siempre es parte del contexto, pero por medio de otro tipo de herramientas también y desde otro tipo de lenguajes. Entonces, digamos que ese es el marco, digamos, dentro de lo que se construye y se desarticula esa situación política y social. Una de las cosas que fueron más formativas en ese momento de esos 2 o 3 meses en Puerto Rico era la colaboración. Y eso porque en Guatemala no ocurría. O sea, siempre hay una analogía
o una metáfora en Guatemala de que somos el país de los cangrejos. Y eso es porque está esta metáfora de que dice que si uno mete a unos cangrejos en una olla, eh, todos están queriendo salir de la olla, pero ninguno puede salir porque justo cuando uno se va a trepar y va a salir al otro lado, otro cangrejo lo jala para adentro. Y entonces, eso es una dinámica que de cierta manera, pues yo viví y experimenté al comienzo, en mi regreso a Guatemala. Todo el mundo estaba haciendo todo por su lado. Entonces, a mí me impresionó mucho y hubo particularmente un momento en Puerto Rico que me marcó un montón, que fue que Carolina Caicedo, artista colombiana que en ese momento estaba viviendo en Puerto Rico, la habían invitado a hacer un proyecto para una feria de arco, para una de las secciones curadas. Y el proyecto que ella proponía eran estas como banderas a partir de ropa usada de diferentes mujeres, su red allá de mujeres, amigas, colaboradoras, artistas, qué sé yo, cada una le donaba una prenda que era importante para ellas, que luego ella iba a tejer todas juntas y sobre eso iba a tejer eh, los nombres de diferentes mujeres artistas de la historia del arte latinoamericano. Entonces, era un proyecto bien ambicioso y que tenía pues mucho que ver con este trasfondo. Y lo curioso es de que justo creo que faltaban 2 o 3 días antes de que tenían que hacer el envío de las obras y no estaban ni siquiera cerca de terminarlas. Y entonces Carolina, siendo la tremenda autogestora que es, logró montar una especie como de maquila de amigos. Y entonces nos tenía a todos, o sea, 20, 30 gentes a la vez, o tal vez 20 o 30 es mucho, 10 a 20 gentes a la vez, trabajando y ayudándole a hacer el trabajo. Y ella pues no pagaba en dinero, sino pagaba en pura onda. Entonces uno llegaba ahí y ella, lo astuta que es, rápido veía de que no sé quién es bueno para coser, a coser, no sé quién es bueno para hilvanar, a hilvanar, no sé quién es bueno para cocinar, porque todo el mundo tiene que comer mientras está trabajando, entonces no sé quién cocinando, no sé quién armando los porros, no sé quién sirviendo los tragos, no sé quién poniendo la música, y así era una fiesta al final de cuentas, pero productiva. Y entonces eso fue para mí increíble porque era también esta manera de ver de entender de que la única manera que podemos salir, obviamente, digo, lo que ya se sabía, de esa olla de cangrejos eran las colaboraciones. Entonces, desde el comienzo de V, gran parte del lenguaje era en colaboración, colaboración, colaboración con tal artista, colaboración con tal espacio, para tratar de meter esa palabra dentro del imaginario lingüístico de Watt. Dentro de eso hay un tema que justo tocabas, que era el espacio público. Y eso, digamos que ahí ha ocurrido bastante del trabajo que paro haciendo, tanto de iguales partes por casualidad, pero también por convicción. Y eso tiene que ver que durante la guerra que hubo en Guatemala, hubo un decreto de ley que decía que si habían 3 personas o más reunidas en el espacio público, ese era motivo suficiente para que la policía o el ejército llegara y pudiera encarcelar a las personas que estuvieran ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que después de una guerra que dura 3, 4, 5 generaciones, donde no se puede usar el espacio público, lo desaprendemos a usar por completo. Entonces, una de las cosas que ya se puede hacer a partir de la firma de la paz es utilizar el espacio público, y una de las observaciones que para mí es muy evidente es de que no sabemos usarlo. Y es complicado porque en un país donde los tejidos históricos y sociales están totalmente rotos por un proceso de guerra tan cabrón, ¿dónde más los reconstruimos si no es en el espacio público? ¿Verdad? Entonces por ahí es que viene mucha inquietud, de cierta manera, de empujar a hacer cosas en estos lugares y en estos espacios, y también porque como recalcaba antes sobre el centro histórico, porque es uno de los pocos espacios donde hay un cruce de todo tipo de gente. O sea, ¿qué pasa? Que al final de cuentas mucha de la gente con la que yo me crié y de la que yo me rodeé los primeros 18 años de mi vida viven en burbujas. O sea, yo vivía en una burbuja, mi familia vivía en una burbuja,
Y eso es una burbuja de que uno está en su casa, que es una burbuja, y se monta el carro, que es una burbuja que encima tiene los vidrios polarizados, que no se puede ver, o en muchos casos de mucha gente en vidrios blindados, y van a su otra burbuja que es la oficina, o a la otra burbuja que es la fábrica, o a la otra burbuja que es la casa de no sé quién, pero no hay ese roce, ¿verdad? El sistema de transporte público también además es muy malo. Entonces tampoco es de que hay ese roce en esos espacios, entonces por ahí como esa insistencia en el espacio público también para poder generar diferentes tipos de situaciones para causar reflexión. O sea, el Buró de Intervenciones Públicas, que es un proyecto que empezamos con Cristian Ochaita, que es un amigo arquitecto, fue de puras conversaciones, de hablar de los problemas que veíamos dentro de la ciudad. Entonces, muchos de los proyectos que hacíamos era experimentos a partir de puras conversaciones que íbamos teniendo de qué pasaría si pasara tal cosa o probemos intentar hacer otra cosa. O sea, el primer proyecto que hicimos era a partir de que se estaban robando literalmente diferentes gentes espacios públicos de la ciudad. Entonces lo que hacían es de que construían una pared que era contigua a sus propiedades para apropiarse literalmente unos 3, 4, 5 metros cuadrados de espacio público para luego como que acorralar ese espacio y botar la pared de sus casas. Entonces de repente tienen una extensión gratis de 6 a 8 metros de casa. Y justo encontramos un momento donde se estaba empezando este mismo proceso, cerca donde viven mis papás. Y entonces dijimos, antes de que ellos logren hacer como que toda la movida, vamos a apropiarnos de nosotros. Y compramos un resbaladero de acero y de metal. Y llegamos un día, nosotros, digo, a decir verdad, no somos para nada duchos en temas de construcción. Entonces contratamos un albañil que vino con nosotros. Nosotros teníamos un poco de ropa de la municipalidad, de unas t-shirts que habíamos conseguido y una gorra que habíamos conseguido. Llegamos un sábado a las 8 de la mañana a romper el concreto para poder fundir el resbaladero. Y justo era tal el ruido, porque estábamos rompiendo ahí y hay varios edificios, entonces rebotaba el eco, cuando salió un administrador enojadísimo que todos sus condóminos estaban llamando para quejarse por el ruido, que qué estábamos haciendo, y nosotros muy tranquilos, que éramos del Buró de Intervenciones Públicas, que era de una iniciativa de la municipal, y que estábamos construyendo un microparque. ¿Para quién? Pues para la gente de la comunidad. ¿Cómo así? Pues sí, para que cualquiera de los niños que está por aquí pueda usar este resbaladero. Ah, ya, nos dice él. Pues sí, señor, y cualquier queja que tenga, entendemos que estamos haciendo mucho ruido y le pedimos disculpas, pero llame a la municipalidad, ¿verdad? No es con nosotros directamente, solo estamos haciendo nuestro trabajo. El tipo se fue, a los 15 minutos volvió con limonada. Qué bueno lo que están haciendo, qué maravilla, tomen, hay mucho sol. O sea, increíble, ¿verdad? Entonces por ahí esa fue la primera, pero fueron un montón de puros experimentos de ciudad. O sea, había otra que construyeron un centro comercial y se echaron una movida eh, urbanista, pero nefasta, y dejaron en una calle que ensancharon unos espacios que nadie entendía cómo utilizarlos, y en medio de esos espacios unas como piletas de agua. Llegamos un día, dijimos, pues esto para lo único que sirve, obviamente para el tráfico es una mierda, para lo único que sirve es para echar una nadada cuando hace mucho calor, y fuimos a meternos ahí. Y lo mismo, la gente llegaba y nos veía y no entendían qué estaba pasando, pero es un espacio entre comillas privado porque el mantenimiento se lo da el centro comercial, pero está en el espacio público. Entonces genera todas estas preguntas bien interesantes, y lo que a nosotros nos interesaba mucho es por medio del juego y por medio del humor poder generar una relación directa con el espectador, y el espectador siendo un transeúnte, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si uno empieza a hablarles a ellos de los temas que estamos queriendo tocar, todo el mundo está tan metido en sus cabezas que automáticamente se cierran a cualquier tipo de idea o conversación. Pero si uno les entra por el juego o por medio del humor, automáticamente hay un contacto y es mucho más directo y más visceral en el buen sentido que lo que a ellos les toma como entenderlo. Entonces a partir de eso y hay una especie de espacio para poder compartir y contarles y por qué es que nunca usamos la ciudad de esta manera, cuándo fue que el espacio público quedó totalmente digamos que prohibido, y por qué, ¿verdad?
Entonces, por ahí digamos que eso solo para abordarlo, el tema del espacio público. Y después ya concretamente sobre, pues, curadurías. Eh, una de las primeras que se me... a ver, Ultravioleta ha estado en 3 espacios diferentes. Una que era en el segundo nivel de este cine. La segunda que fue, nos fuimos al segundo sótano de lo que fue el primer centro comercial de Guatemala, que es un espacio loquísimo. Y ahí fue donde nos fuimos después de no tener espacio por como 8 o 9 meses. Y nos encantaba porque era un centro comercial igual de esquizofrénico que nuestro país. O sea, en el centro comercial habían carritos locos, cines, ventas de ropa de segunda mano, habían ventas de armas y municiones, habían cafés internets, habían ventas de oro, habían restaurantes. En el primer sótano había un centro o varios espacios de estética para una comunidad trans en Guatemala, y que para nosotros en un país tan conservador era increíble que pudiera existir eso en un lugar, y dijimos, pues ahí es donde queremos estar, nos vamos al sótano 2, o sea, más subterráneos todavía. Dentro de eso también era bien interesante porque el espacio no era la antítesis del cubo blanco, o sea, el piso era horrible en unas tiras curvas de linóleo del que usan las cocinas industriales, azul, rojo y amarillo, azul, rojo, amarillo repitiéndose, y paredes de madera. Entonces dijimos, pues si queremos ser experimentales, ¿qué más experimental que esto? Y nos encantaba también porque es uno de los lugares que se ha vuelto un centro de recreación para varios jóvenes que estudian en el centro histórico en general. Entonces dijimos, en vez de encontrar maneras de que ellos lleguen a nosotros, démosle la vuelta y vamos nosotros a donde están ellos, ¿verdad? Para contagiarlos un poquito. Y entonces, y el tercer espacio, que es el donde estamos ahorita, que es el adentro de lo que fue el aserradero más grande de Guatemala, y siempre, digamos, dentro del centro histórico. Entonces, yo creo que tal vez una de las exposiciones más importantes que hicimos en el primer espacio fue una que se llamó Grandes Obras Maestras del siglo XX. Y esto fue que caímos en cuenta de que muchas de las referencias que para nosotros quizá eran evidentes y que a los que estaban haciendo referencia muchos de nuestros artistas, referencias históricas, en Guatemala no eran conocidas, ¿verdad? Por el público en general. Entonces hicimos esta exposición inspirada en un programa que tenía Lugar a Dudas, que era una ventana donde hacían imitaciones de obras importantes de la historia del arte. Entonces hicimos toda una exposición de imitaciones. Entonces teníamos la bicicleta de Duchamp, para entrar estaba Imponderabilia de Marina Abramovich, y conseguimos un par de gentes, una pareja que se desnudara, que era también confrontar al espectador con el desnudo y con el cuerpo, que es una cosa en una sociedad tan conservadora como que iba a romper un poco. Estaba unas macetas pequeñas que encontramos que las envolvimos y dijimos que eran maquetas de Cristo y Jean-Claude. Teníamos los dulces de Félix González Torres, teníamos un telegrama de Oncaguara, teníamos una obra de Lucio Fontana, teníamos a John Baldessari, pero con la de esa de tirar la pelota para que quedara en el centro de la foto, pero con el cielo guatemalteco. Y al final teníamos incluso un COSUT, que era el traje de fieltro, pero lo mandamos a hacer y quedó tan mal el traje que al final solo pusimos la cercha vacía, porque no la podíamos presentar. Y entonces digamos que fue lo lindo de esa exposición, fue que nosotros nunca anunciamos de que fueran réplicas. Y es más, lo anunciamos como con todo el decoro, como que si era finalmente la exposición que iba a poder presentar estas obras emblemáticas. Y fue una de las primeras veces que conseguimos prensa, porque nunca nos hacían caso. Entonces, para la inauguración llegó mucha gente que nunca había llegado al espacio, con grandes trajes, con grandes vestidos, como que un espectáculo. La mayoría para darse cuenta que eran falsas, que al final de cuentas pues era un ejercicio totalmente conceptual. Y empezó toda una especie como de persecución para que nos pronunciáramos y que dijéramos que realmente eran réplicas. A lo que nosotros luego insistimos de, en vez de anunciar, hacer una subasta de las grandes obras del siglo XX, y que logramos rematar para conseguir algo de fondos para el espacio también. Entonces digamos que esa fue bastante icónica. De ahí, cuando estábamos en el segundo espacio,
En algún momento contactamos que es amigo de cuando fui a Puerto Rico, con Chemi Rosado Seijo. Y la idea con Chemi era que íbamos a invitarlo para hacer una charla, un taller y una exposición. Y que la exposición iba a ser retrospectiva. Y entonces llegó la primera noche o la segunda noche que estuvo ahí, dio esta charla de su trabajo, que era como un intento de que la gente lo conociera un poco más, que fue muy buena. Luego hicimos un taller que fue una deriva por la ciudad, eh, como para entender los diferentes espacios de la misma ciudad. Inclusive logramos irnos conseguir acceso para ir a uno de los asentamientos, como las favelas que existen en Guatemala, a donde muchos, incluido, nunca habíamos ido por el peligro latente que significa entrar a una de estas comunidades. Y luego lo curioso fue de que estando, ahí llevamos como 4 o 5 días, empezó Chemi, ya me había dicho desde que llegó que había estado teniendo problemas para ir al baño, problemas digestivos. Entonces él me decía, sí, él es súper punk, no sé si lo conocen ustedes o no, es increíble, ¿verdad? Pero súper, súper, súper punk. Entonces en ese entonces era así como, Chemi, ¿quieres tomar algo para el estómago? No, va a estar bien. ¿Seguro? Sí. ¿No querés nada? No, tengo unas sales, estoy bien. 2 días, 3 días, 4 días, como al quinto día me dice, estoy muy preocupado porque no puedo ir al baño. Ah, ok, entonces, ¿qué hacemos? Le hablé a mi mamá y mi mamá, sí, que tome leche magnesia, eso y lo otro, y se le llega a doler, aquí hay unas pastillas. Faltaban 2 o 3 días para su exposición. Estábamos en plena producción y en una de esas dice, bueno, voy a tomar un poco de eso. Toma la leche magnesia. Estábamos en el Centro Cultural de España y en eso dice, voy al baño, ya vengo. Va y cuando vuelve del color de esta pared. Blanco, 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 blanco. Chemi, ¿estás bien? No, me siento terrible. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Vámonos, vámonos. Caminar del Centro Cultural de España, donde teníamos el carro en el parqueo, tardaba normalmente 5 minutos. Tardamos 25 minutos. No podía caminar del dolor. Nos montamos al carro y llamo a mi mamá, mira, ¿qué médico pudiera verlo? Me dice, pues es tal médico que puedes llamar, ahorita te paso el número. Para todo esto llamo al doctor y dice, sí, la secretaria, el doctor acaba de salir a almorzar, puede venir, el doctor va a estar en 3 horas. Y le digo, pues es una emergencia, entonces ven en 2 horas y media para ser el primero que va a estar acá. Y así volteando a ver a Chemi y digo, no va a aguantar. Entonces llamo de vuelta a donde mis papás y ellos tienen justamente un servicio médico de primeros auxilios privatizado que existe porque pues no hay un buen sistema de salud en Guatemala. Y entonces llamo diciendo de que estaba en la casa de ellos para que llegaran. Y justo cuando nos montamos al ascensor que llegamos a donde ellos, coincidimos con los médicos que están llegando a verlo. Lo empiezan a ver y dicen, no, nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque le podemos dar algo para el dolor, pero eso va a bloquear la fuente y necesitamos saber qué es lo que tiene. Hay que llevarlo al hospital. Ambulancia con Chemi al hospital. Llegamos al hospital, empiezan una serie de exámenes de orina, de no sé qué, de sangre, no dan con absolutamente nada. Chemi totalmente agónico y con muchísimo, muchísimo dolor. Y en una de estas dice el doctor, bueno, pues tenemos que, yo de los exámenes que he hecho preliminares no puedo hacer absolutamente nada, tengo que entrar a ver qué es lo que hay. Entonces entra a un cuarto, para todo eso entra a la sala de operaciones, estamos con mis papás y yo esperando en un cuarto del hospital, pasan 2, 3, 4 horas, nos llama el doctor, sí, por favor ven en emergencia, vamos a emergencia, y qué es lo que está pasando, y me dice, pues miren, aquí acabo de abrir, la cosa no pinta bien, yo todavía no termino de entender muy bien qué es lo que pasa, pero hay 3 opciones, una cual nos dice él, cual yo descarto absolutamente. La primera sería de que yo medio limpie, lo cierre y que él se regrese a Puerto Rico mañana para que lo atiendan ahí. La segunda es que ya me meta yo a fondo para ver qué es lo que encuentro, ¿verdad? Y tratar de llegar a fondo. O la tercera es que solo lo medio arregle y se vaya de un solo y pues ahí que esa descarto. Dice, él tiene seguro médico. ¿Y qué hacemos? Pues haga lo que tiene que hacer y vaya a fondo, ¿verdad? Y después, ¿cómo lo pagan? Pues ya resolvemos de alguna manera. Yo todavía volteo con mis papás y les digo, yo no puedo, yo en esto no tenían cómo cubrirlo. Digo,
¿verdad? Como yo no puedo cubrirlo, pero la gente de Puerto Rico es súper solidaria, esto se arregla. Y mis papás, pues por supuesto que lo que importa es de que le esté bien, ya luego lo resolvemos. Y en eso se meten a operarlo y resulta que que estaba muy congestionado y con una infección, que cuando él se mete, yo sé que historia bien larga, pero vamos a llegar a la curaduría, pero se mete en la leche magnesia, se quita todos los electrolitos del sistema digestivo y con eso la infección se le riega por todas partes. Entonces el dolor que él estaba sintiendo eran perforaciones del intestino y estaba literalmente empezando a morirse, básicamente. La operación le paran cortando creo que 1 o 2 metros de intestino. Le paran haciendo una conexión esa de que para defecando de un lado de la panza, una operación súper compleja, pero que finalmente dice el doctor, si no lo atendíamos ahorita y si no hacíamos esta operación, un par de horas más y colapsa el sistema digestivo por completo y chao chami, ¿verdad? Y entonces, bueno, entra la operación. Curiosamente, en ese entonces, nosotros pues anunciamos de que la exposición que creo que se inauguraba al día siguiente o a los 2 días, queda cancelada. Bubu Negrón, uno de sus grandes amigos, estaba en México, escribe directamente y dice, ¿qué es lo que está pasando? Le digo, pues Chemi está enfermo, esto y lo otro, y me dice, yo tenía un mal presentimiento, voy para Guatemala. En ese entonces también la novia de Chemi, la pareja, Natalia Martínez, que es una persona increíble y gran artista también, dice, pues, ¿qué es lo que está pasando? Yo voy para Guatemala también. Y de repente, pues, Chemi operado, que tiene que estar, creo que 3 a 4 semanas en el hospital recuperándose. Y entonces, dentro de eso, como que empiezan un poco las visitas y empezamos a ver cómo de animarlo. Y empezaron a llegar varios artistas de Guatemala, incluido Naufu Ramírez Figueroa y otros amigos a visitarlo, a lo cual nombramos la Bienal de la emergencia, porque eran todos estos artistas en el hospital apoyando, haciendo obra, tratándolo de animar. Y lo que pasó, que fue lindísimo, fue que en un momento decidimos de que una manera de animarlo, porque estaba bastante decaído Chemi, era hacer una exposición, su retrospectiva, pero en el hospital y hacerla de sorpresa. Y entonces a él justamente lo obligaban para su recuperación a caminar, porque a la hora de caminar eso hace que todo el sistema digestivo como que regrese y se empiece a regular. Y él todo el tiempo como que se estaba pasando tal dolor que era como rogarle para salir a caminar. Y anunciamos a varios amigos sin que Chemi supiera, varios artistas y varias otra gente que había llegado a la charla y gente con la que él había conectado, de que íbamos a tener la inauguración, que llegaran a las 4 en punto. En ese entonces sale Natalia a caminar con él, lo logra convencer de que fueran a hacer una caminata larga y en ese momento entran todas estas gentes a la exposición y entramos nosotros con pura fotocopia a color de todas sus obras. Entonces el bowl, digamos, de San Juan lo ponemos encima del lavamanos, entonces ha sido una relación perfecta. Hay otra obra que es la de Brincar al Vacío, que es un trampolín de donde mucha gente se tiraba informalmente. Él construyó un trampolín en Viejo San Juan, la pusimos hacia la ventana como para salirse. Frente a él, unas fotocopias del cerro, ¿verdad? Para que tuviera la vista del verde del cerro. Y atrás de él también la foto de la capilla, de no sé qué capilla en México, que es una rampa de skate que se hace como un círculo perfecto del techo y la capilla que hay sobre la cama, como si fuera pues el retablo religioso, ¿verdad? Como protegiéndolo. Aparte, mucha gente empezó a llevarle libros, entonces armamos la biblioteca de la exposición ahí y en general que se articuló una cosa muy, muy, muy linda. Y él cuando pusimos un rótulo en la puerta que sí, Proyectos Ultravioleta presenta retrospectiva de Chemi en la entrada, él va entrando, ve el rótulo y dice, ah, qué buena onda, como que alguien sin entender y cuando va entendiendo de que ahí está su exposición como tal, pero está montada en su cuarto y que todo está puesto con intención y esto y lo otro y que ahí está la gente para celebrarlo, fue una cosa lindísima. Y más que lo que pasó, que fue increíble, fue de que mucha gente empezó a escuchar la exposición. Era un cuarto compartido. Entonces muchas veces Chemi estaba en su cama
dando visitas de la exposición desde su cama, señalando las obras, tanto para los compañeros de cuarto, para las familias de los compañeros de cuarto, a las enfermeras y a los doctores que llegaban, usted es el de la exposición, vamos a verla. Y esto le dio un levantón a él y en verdad fue una de las exposiciones más lindas que yo he curado, ¿verdad? Porque era como súper como puntual a la experiencia de él, más era una cosa como muy, muy, muy hermosa porque eran los recursos mínimos, mínimos. Y con eso se dio una exposición que dio tanto de qué hablar y una manera como de gestionar que fue hermosísimo. Así que por eso la historia tan larga, pero solo para armar todo el cuento. Quizá solo empezar por el NUMU, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Guatemala, es el único museo de arte contemporáneo y que fue un proyecto que empezamos junto con Jessica Cairé, que es una de mis mejores amigas de la vida, que es artista también y que era con quien siempre teníamos esta conversación sobre la importancia de tener un museo en Guatemala, a pesar de que no existieran condiciones. O sea, con ella de hecho fue en varios momentos de tratar de sostener reuniones con gente del Ministerio de Cultura y Deportes, que obviamente pues fue eso, matarnos la cara contra una pared, porque no era posible hacer absolutamente nada con ellos, de hablar con uno que otro de los curadores Santa Clauses que habían en Guatemala para ver si podíamos unir fuerzas, o incluso con algunos de los pocos coleccionistas que habían. En ese entonces, cuando empezamos las conversaciones, de hecho fue antes de Ultravioleta, era la idea nuestra incluso de pensar en un espacio de cubo blanco, museo con M mayúscula, y darnos cuenta que era imposible. Y luego en el transcurso del tiempo toparnos con el White Cubicle Toilet Gallery de Pablo León de la Barra, que tuvo en Londres por tanto tiempo y que era un proyecto de crítica institucional increíble que lograba en el pub de un baño perdón, el baño de un pub queer del este de Londres, montar invitar a esos artistas increíbles a hacer proyectos formales o informales, pero con mucha onda y con mucha cabeza, eh, a 100 metros de donde estaba el White Cube original, a darle la vuelta a todo. Entonces eso obviamente pues fue gran inspiración para nosotros, y cuando encontramos este huevito que fue en ese momento de itinerancia de Ultravioleta, cuando estábamos buscando espacio por segunda vez, que fue el que vimos que era la oportunidad perfecta para empezar el proyecto. Ahora pues ya esto fue en el 2012, ya llevan 9 años en NUMU, y dentro de eso, digo, han habido un montón de proyectos que son increíbles. Yo diría que uno de los más ambiciosos, porque sí, de desfasados nos hemos tirado un par, pero fue esta invitación del LACMA en Los Ángeles, que nos invitaron a participar con el NUMU en una exposición que ellos estaban haciendo. Cuando ellos nos hablaron de esto nos dijeron que era una exposición que iba a ocurrir creo que 4 años más tarde, que para nosotros era así como la cosa más absurda de pensar una invitación para una expo que era en 4 años, era como de no entender, especialmente por los contextos en los que operamos, que no sabemos qué vamos a hacer en 3 meses, que nos digan que son 4 años, pero se fueron dando diferentes conversaciones y lo que caímos en cuenta fue que una de las en vez de buscar una representación del NUMU, que lo que mejor podíamos hacer era llevarlo. O sea, los curadores en su momento, tirando ideas, nos ofrecieron invitar a los artistas que habían formado parte de exposiciones del NUMU para hacer una exposición con espacio para ver cómo se entendía. Otra de las ideas que nos tiraron fue hacer como una exposición de archivo sobre los proyectos que habíamos hecho, a los cuales dijimos de que pues estábamos vivos y todavía no era momento de una exposición de archivo para nosotros, que no nos mataran. Y ahí fue donde les tiramos la idea de hacer una réplica del NUMU. Ellos dijeron, pues eso está genial porque en Los Ángeles hay gente que trabaja réplicas, está toda la industria de Hollywood. Y nosotros dijimos, no, pues la réplica sería para montar una exposición dentro y hacer un viaje por tierra con una exposición desde Guatemala hasta Los Ángeles. Eso al principio como que yo creo que nos vieron y nos pensaron como locos, pero un par de minutos después estaban totalmente metidos ellos en la idea y así fue como lo hicimos. O sea, fue una escala 1 a 1
con una exposición adentro y fuimos parando desde Guatemala por todo México, inclusive Estados Unidos, con esta exposición para poder traducir la experiencia real del museo, que pues es muy determinante por su ubicación o más bien por su arquitectura. Eh, y eso, pues al final de cuentas, yo creo que habla mucho del tipo de proyectos que hemos hecho ahí, que por un lado, pues está esta insistencia propia de no tomarnos muy en serio, pero de hacer todo de lo que podemos con mucha seriedad, ¿verdad? Como este juego constante y dentro de eso poder trabajar con artistas que son increíbles, ¿verdad? Eh, que entienden esa complicidad que vamos buscando establecer en general. Eh, Dicho eso, yo creo que la palabra complicidad es clave y eso es una de las cosas que nos ha podido rendir, digamos, en este momento de crisis tan grande. Son esos vínculos afectivos y colaborativos que tenemos que hemos ido armando con una gran serie de gentes. O sea, por dicha, yo creo que igual que ustedes y igual que muchos de nuestros compañeros en Latinoamérica, comparado a mucha gente de Estados Unidos y de Europa, llega la crisis y para nosotros es como, ok, otra más, ¿verdad? En Estados Unidos y en Europa, o sea, empieza la crisis y todos están volteando a ver ahora qué va a pasar, apocalipsis, esto y lo otro. Y en nuestro caso, pues siempre estamos operados a trabajar con pocos recursos y adaptarnos a lo que hay. Y lo que se comprueba al final de cuentas de que yo creo que en todos nuestros proyectos es de que las ganas son más importantes que los recursos. El mayor recurso es pues nuestro propio deseo de hacer cosas. Y entonces, por dicha, hemos logrado tocar base con muchísima gente y hacer eh, esta que se describe la economía de la amistad. Eh, y que es esta pues, manera alternativa de poder trabajar. Y dentro de eso, cuando entra, digamos, esta última crisis, desde nuestro lado, digamos que el deseo automático es de eh, ir hacia adentro y tratar de entender qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos repensarnos por un lado y cómo podemos recortar nuestros gastos lo más posible para no tener que estar molestando a nadie. Primer lado, porque pues no hay ente gobernativo o estatal que nos pueda ofrecer ningún tipo de ayuda, eso se sabe. Y también porque de puras conversaciones que íbamos teniendo con uno que otro amigo que son coleccionistas, para mí era bastante evidente que a ellos les estaba cayendo todo mundo para ofrecerles trabajos, pedirles ayudas, para pedir todo tipo de apoyo. Y en vez de querer eh, apoyarnos en ellos, la idea fue solo cerrarnos un poco en ese sentido y tratar de estar ahí para los artistas. Digo, estar ahí aunque sea de, de amigos, más que de socios en ese sentido, porque pues por los primeros 3, 4 meses de pandemia, pensar en ventas era bastante complejo. Y a mí hasta se me hacía un poquito como inoportuno buscar ese tipo de situaciones, sino más bien era solo como cerrar todo lo más posible para esperar a que pasara el momento de desesperación o de sentir de que estamos totalmente cayendo al vacío para luego desplegarnos y ya sabiendo un poco mejor cómo, en dónde estamos parados y hacia qué tipo de cosas queremos hacer. Eh, por dicha, digamos que eso, como que yo sentí que hubo un cambio colectivo tipo septiembre, octubre del año pasado, que ya la gente estaba como mucho más abierta a pensar en comprar obra, en interesarse, en preguntar, como que al principio, como que yo decía y veía comentarios de mucha gente que decían, pinches galerías, o sea, estamos en plena pandemia y están ofreciendo arte, ¿a quién le importa el arte? ¿A quién le importa comprar una obra? Y que yo digo, al mismo tiempo, digo, hay necesidades de todo el mundo, o sea, yo no me voy a meter a juzgar a nadie que lo tenga que hacer, todo el mundo está en una situación compleja. En nuestro caso, la gran ventaja es de que Guatemala, pues, ya no tenemos una renta de $200 al mes, pero pues tampoco es una renta ni de Nueva York, ni de Londres, ni de ninguno de estos lugares. Entonces, solo eso, pues tratar de apoyar a los artistas lo más posible
y de como repensar un poquito la estrategia en general para cuando ya saliera el sol del otro lado, que pues salió tipo septiembre, octubre, y poder empezar a hacer este tipo de despliegues de actividades y exposiciones de nuevo. En nuestro caso, una de las primeras exposiciones que hicimos post pandemia fue con Jorge de León, que él está basado en Guatemala, entonces fue bastante fácil en el sentido de que él estaba trabajando todo el tiempo, él había tenido una tragedia familiar, entonces también era un motivo para, o una excusa para quitarle la mente sobre la tragedia y enfocarse un poco en su trabajo. Esa exposición la montamos, me parece, en septiembre. De hecho, fue la primera exposición que yo no estoy ahí para el montaje, personalmente, porque yo estaba en Londres. Eh, entonces, mucho de los últimos detalles también los hicimos vía Zoom, como de correr tal hora o hacer tal cosa, que fue un ejercicio bonito también, al fin y al cabo. Y ya luego, a comienzo de este año, también que pudimos montar otra exposición y que tiene mucho que ver también con el momento, como un respiro a lo que está ocurriendo, pensando el año nuevo como una especie de momento donde todos estamos más abiertos a considerar nuevas propuestas, nuevas maneras de ser, nuevas maneras de actuar, y entendiendo el año pasado, el 2020, como un fin de ciclo de cierta manera, como el fin de este capitalismo tardío, si se quiere, de un modelo económico, social, ambiental, relacional pues nos está llevando al abismo, ¿verdad? Entonces, cómo pensar este año nuevo a partir del trabajo de varios artistas como una oportunidad de repensar el futuro. Y pues ahí, en esas estamos.